Y bienvenidos también a los que nos ven por Facebook. Dios les bendiga donde quiera que estén. Hoy estamos en nuestro miércoles de estudio bíblico aquí en su iglesia Camino de Santidad. Pueden tomar asiento. Y hoy vamos a seguir estudiando el libro de Romanos, hermanos. ¿Alguien se acuerda en qué capítulo vamos? En el 10. Muy bien, Axel. Capítulo 10 es el que vamos a estudiar hoy. Así que, así como están, para ya no interrumpirles, inclinen su rostro y vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, Señor, por este momento que acabamos de vivir, donde podemos sentir tu presencia, donde tenemos el privilegio de alabarte. Y, Señor, te pido también que en esta tarde uses mi boca y mi lengua para dirigir este estudio, Señor. Háblanos, Padre, haznos ver qué necesitamos seguir aprendiendo de este capítulo 10, de este hermoso libro de Romanos, Señor, que tú nos has dejado, que tú nos has heredado para el conocimiento de tu palabra, Padre. Habla, Señor, hoy a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y te doy gracias, Padre, por cada persona que pudo venir a este lugar esta tarde de miércoles, por ese tiempo que dispusieron, Señor, para venir a escuchar tu palabra. Bendíceles, Padre, en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, el capítulo 10 del libro de Romanos. Es un estudio, la verdad, muy interesante, y espero que nos deje, porque también a mí, que nos deje una edificación muy amplia, muy grande, un conocimiento muy amplio también. Vamos a buscar y vamos a empezar con los versículos del 1 al 3. Y esta parte de estos versículos, del 1 al 3, yo lo llamo como la negativa de Israel de someterse a la justicia de Dios. La negativa de Israel, y cuando también hable de Israel, pueden entenderlo un poco mejor, también nos podemos salvar nosotros en vez de Israel. La negativa de Israel, me refiero, en este caso, sí habla precisamente del pueblo judío, pero también la negativa de muchos de nosotros de someternos a la justicia de Dios. Muchas veces queremos nuestra justicia, las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, y no a las de Dios. Pero vamos a leer, a ver qué dice la palabra en estos versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, ciertamente dice, ¿qué dice al principio? El anhelo de ¿qué? De mi corazón, a Dios por Israel, ¿verdad? Es lo que dice. De nuevo Pablo, el apóstol Pablo, se siente obligado de relacionar su corazón hacia sus compañeros judíos. ¿Sí? ¿Pasó? Hacia sus compañeros judíos. Y Pablo no se regocija de que ellos hayan tropezado en la piedra de tropiezo. Dice, el anhelo del corazón de Pablo también se traduce a una acción en concreto, oración a Dios por Israel. A Pablo no solamente le importó, sino que también oró, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, dice, Pablo no se regocija con el tropiezo de sus hermanos. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender, porque muchas veces, cuando le pasa algo malo a las personas que no son mucho de nuestra gracia, nos alegramos. Qué bueno que le pasó eso. E incluso otros ya empiezan a tratar con cosas fuera de la palabra de Dios, como rituales o cosas esotéricas, porque luego dicen, es karma eso que le pasó. Y nos alegramos, cuando lejos de eso debemos de entristecernos y preocuparnos y orar por esas personas.
porque en teoría no tendríamos por qué tener enemigos, no debemos de tener enemigos. Pero bueno, dado el caso que sí puede haber personas que no son muy afines a nosotros, pero también eso no quiere decir que no podamos orar por ellas. Ahora, hay una parte muy importante que aquí es que Pablo no solo le importó. Tú puedes decir, sí, pastor, sí me importan, me preocupo por ellos, pero hasta ahí. No, Pablo hizo algo más. ¿Qué más hizo? Oró. Yo lo hemos platicado muchas veces. ¿Cuántas veces tú oras por las personas que te han hecho mal? Porque normalmente no sé si decir el 90%, porque a lo mejor es más, el 90% de nuestras oraciones están enfocadas en las personas que nos aman, en las personas que amamos. Pero de vez en cuando pregunto, ¿oramos por nuestros enemigos? ¿Oramos por las personas que nos hicieron mal? ¿Oramos por la persona que te quedó a deber dinero? ¿Oramos por la persona que supiste que habló mal de ti? Pablo ya no tenía una buena relación con los judíos, sin embargo él estaba preocupado por ellos y oró, ¿sí? Esto es muy importante porque dice, yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios. Pablo rápidamente reconoce, ojo con esto, que Israel tiene celo de Dios, pero él también verá que es un celo no conforme a la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces podemos sentir un celo de las cosas de Dios y eso es válido, pero muchas personas no lo tienen en conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir yo, a lo mejor se da mucho en iglesias con muchas personas, para no decir más grandes, iglesias con 30, con 50, 80 miembros, y nunca falta, ¿por qué él ya está cantando en alabanza si yo canto mejor? ¿Sí? Es un celo, porque luego dicen, ahí luego viene otro pretexto, porque Dios se merece lo mejor, y yo tengo una mejor voz. Entonces sí es un celo de Dios, porque en teoría no está mal que digas que Dios merece lo mejor, pero no estás conforme a ciencia, porque de entrada la ciencia está hablando en conocimiento de la palabra. Entonces tu conocimiento de la palabra está mal, porque tu corazón es ególatra, te estás poniendo en vanidad tú, ¿sí? Y a lo mejor esa persona que está allá, Dios está orando en su vida, y qué bueno que está cantando, ¿sí? El que predica, bueno, hay celos hasta de la persona que recibe a la gente en la entrada. ¿Y por qué ya la pusieron a ella a saludar en la entrada? Si yo tengo más años en la iglesia, ¿sí? Y ese es un celo que a veces, pues, cabe la palabra decir tonto, porque no es conforme a la ciencia o al corazón de Dios, ¿sí? Entonces, este es el porqué de muchas personas religiosas, y ojo, aún cristianos, se pierden. Tienen mucho celo, pero poca ciencia. No tienen el amor de Cristo, ¿sí? Tienen un celo de Dios, pero no es conforme a una ciencia. Es una perfecta descripción del mismo Pablo, incluso antes de su conversión. ¿Se acuerdan los que conocen la historia de Saulo de Tarso? Está hablando de la misma persona, pero antes de Pablo, después Saulo de Tarso. Aquí la pregunta es para ustedes, hermanos. ¿Ustedes creen que Saulo de Tarso conocía la palabra de Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Saulo de Tarso conocía la palabra de Dios? ¿De verdad? No, los voy a poner a estudiar, Claro que la conocía. Recuerden que él había sido educado por sacerdotes en el templo. Pablo era de los alumnos más avanzados, ¿sí? Él conocía mucho de la palabra, pero al grado que en su conocer empezó a matar cristianos, porque estaban en contra de Dios por adorar al Hijo, ¿sí? Pablo conocía bien la palabra, y esto es lo que yo llamo un celo sin ciencia. Pablo conocía la palabra, pero no tenía el amor de Cristo en su corazón, ¿sí?
Saulo de Tarso era un notable perseguidor de los cristianos antes de que Jesús lo confrontara en el camino a Damasco. Es extraordinario, hermanos, que Pablo encontrara algo bueno que decir sobre estas personas judías, de las cuales le perseguían, o él persiguió sin misericordia, ¿sí? Y él por lo menos dijo, al menos tienen el celo de Dios, ¿sí? Y su falta de ciencia se refleja en el hecho de que están ignorando la justicia de Dios y que están procurando establecer su propia justicia. Pablo hábilmente ha demostrado en los primeros capítulos de Romanos, que ya estudiamos, lo inútil que esto es, hermanos. En términos llanos, por las obras de la ley, todos aquí lo sabemos, creo ya, ningún ser humano va a estar justificado. Tú no vas a poder llegar al cielo y decir, Señor, yo todos los domingos llevaba 1 kilo de arroz a la iglesia para la despensa. Déjame pasar. Cada vez que yo me encontraba, Señor, a alguien pidiendo limosna, yo no le daba monedas, yo sacaba billetes y le daba. No es por obras, no es por obras, ¿sí? Y procurando establecer muchas veces nuestra propia justicia, muchas personas no se han sujetado a lo que es la justicia de Dios. Y ya lo hemos también hablado. Mucha gente aquí, conocemos gente que no conoce a Cristo y te dice, pero yo soy una buena persona, yo soy un buen ser humano. Y los hay, y los hay. Hay ateos que son muy buenos seres humanos. Hay católicos que son muy buenos seres humanos. Hay testigos de Jehová que son muy buenos seres humanos. Pero ninguno de ellos conoce a Cristo realmente. ¿Sí? Entonces, no es por obras. Israel tenía una falta de ciencia, pero eso no era su único problema, hermanos. También tenían un problema moral. Ellos no se habían sujetado a la justicia de Dios. Las personas, queridos hermanos, no pueden llegar a Jesús sin la información correcta sobre el Evangelio. Muchos de aquí teníamos antes información incorrecta del Evangelio, ¿sí? Entonces, también la información por sí sola no es suficiente para salvar a nadie. Muchos cristianos hoy ya tienen la información correcta, pero aún así su corazón está lejos de Dios, ¿sí? Ojo con eso, ojo con eso. Debe de haber una sumisión radical a la justicia de Dios, poniendo de lado nuestra propia justicia. Otra vez, no podemos ser negligentes, hermanos, en el énfasis de que es una responsabilidad personal. Todas las enseñanzas de Pablo acerca de las elecciones de Dios y de su derecho de elección soberana no han disminuido la responsabilidad del hombre. Vamos a irnos al versículo del 4 al 8. Y aquí el contraste entre la justicia de Dios y los intentos de la justicia del ser humano. Dice la palabra, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Jesús, mis hermanos, dice, es el fin de la ley ¿para quiénes? Para aquellos que creen. La ley termina para el creyente en el sentido que nuestra obediencia hacia la ley
ya no es el fundamento para nuestra relación con Dios. ¿Sí? Tú no dependes del Shabbat, tú no dependes de no comer cierto tipo de carne o de comida, tú no dependes de que te circunde para tener una relación con Dios. ¿Sí? Esa ley ya fue. La ley no ha llegado a un fin en el sentido de que ya no refleja el estándar de Dios para nosotros o que ya no muestra nuestra necesidad de un Salvador. Y hay un teólogo, alguna vez se los he comentado, que ya murió, pero se llamaba Spurgeon. Él decía, Cristo no vino, y se los quise compartir esta tarde, Cristo no vino para hacer la ley más blanda o de hacerla posible para que en nuestra obediencia quebrada y abollada pudiera ser aceptada en un tipo de compromiso. La ley no es impuesta en términos más bajos, es santa, justa y buena, y no debería ser alterada en la más mínima jota o tilde, y tampoco puede ser. Nuestro Señor da a la ley todo lo que requiere, no una parte, puesto que eso sería una admisión de que podría justamente estar satisfecho con menos que un primer momento. El hombre, hermanos, que haga estas cosas, vivirá por ellas. La ley de Moisés hace el camino a la justicia por medio de la ley de una manera simple. Si quieres vivir por la ley, que es encontrar la vida por medio de la ley, debes de hacer la ley. Y hacerla completa y perfecta, si la vas a hacer. Pero la justicia, que es por la buena fe, que está basada en Jesús, no tenemos que trabajar para obtener a Jesús. No es como si pudiéramos subir al cielo o descender al abismo para obtener a Jesús. Nosotros creemos y recibimos. Tan simple como es. La incredulidad, en realidad, pone una triste columna, hermanos, sobre Cristo. Y esta habla sobre subir al cielo. Pero supongo que se necesitara de alguien o que alguien ascendiera al cielo. Esto implicaría, hermanos, que Jesús jamás hubiera descendido desde allí para revelar al Padre. Y esta habla de descender al abismo también, como si Cristo jamás se hubiera levantado de entre los muertos. El hecho es, todo lo que pudo haber sido hecho, ya ha sido hecho, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué quieres hacer tú, entonces, lo que ya se ha hecho? Todo lo que pudo haber tenido sentido, ya se ha sentido. ¿Por qué tú quieres sentirlo? ¿Qué dijo Cristo en la cruz cuando murió? Consumado es. ¿Por qué te esfuerzas en volver a hacerlo? ¿Por qué te esfuerzas en querer agradarle para entrar? O sea, tiene que ser simplemente un acto de amor, vivir una vida para Cristo. No hacer como esfuerzo. ¿Sí? Yo me tengo que esforzar en ser un buen esposo. No es que yo quiera, es que me tengo que esforzar para agradarle a Él. Cuando debería ser, porque Él me amó a mí, es que yo soy un buen esposo, un buen padre, un buen amigo, un buen hermano. ¿Por qué te esfuerzas si Él ya dijo, consumado es? Ya lo hice todo. Está hecho, eso significa consumado, está hecho. Es como si alguien llega y te dice, ya pinté, ya acabé, ya terminé. Y tú todavía sacas el bote y dices, ay no, como que quiero ver dónde le arreglo más. Te acaban de decir que ya está pintado todo. No te tienes que esforzar. Más bien procuran ensuciar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no ensuciar la vida de gozo, de amor que Cristo nos ha dado. Amén. ¿Mas qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, dice esa cita que leímos, y en tu corazón. En lugar de ir a grandes distancias para alcanzar la justicia por la ley, hermano,
podemos recibir inmediatamente la justicia por medio de ¿qué? ¿Alguien me puede decir? Por medio de la fe. Al poner la confianza en la palabra del Evangelio. Versículos del 9 al 13. Aquí vamos a ver cómo se obtiene la justicia de Dios por medio de la fe. Dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en dónde, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confía para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor una vez más será salvo. ¿Alguien puede decir amén? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La justicia de Dios, mis hermanos, no es obtenida por obras, como Pablo ya lo puso en claro en Romanos, en el versículo 4 al 8. Pero lo obtenemos, ¿cómo lo vamos a obtener? Al confesar y creer en la persona y la obra de Cristo Jesús. Eso es fe. Eso es fe. Creer en algo que no viste. ¿Alguien de aquí vio a Jesús resucitado? Físicamente, nadie. Sin embargo, creemos. ¿Qué le dijo cuando le dijeron los apóstoles a Tomás? El Señor resucitó. Jesús está vivo. ¿Y qué dijo él? No, no creo. Yo, como dijo él, yo hasta no ver, no creer, como decimos muchos cristianos. Imagínense la sensación de él cuando siente a alguien atrás que le dice, ¿por qué dudas de mí? Y se voltea y ve al mismo Señor Jesús resucitado, como dicen, en carne y hueso. Y todavía le dice, si no me crees, toca. Y estaban los hoyos de los clavos. Y ahora sí le dice, bienaventurado eres, Señor. Y le dice Jesús, porque me viste, creíste. Bienaventurado aquel que cree y no vio. Y esos somos tú y yo. Porque hemos creído sin ver, pero creemos. Y yo creo que Jesús resucitó. Y yo creo que Jesús está vivo. Y yo creo que Jesús va a regresar. No sé cuándo, hermanos, pero va a regresar. Y dice que vendrá por su iglesia gloriosa. Y que Él resucitará a vivos y muertos. Que todos estaremos en su presencia. Todos, pecadores y no pecadores, vamos a pasar por un juicio. Y van a poner ahí tu DVD, no sé qué vaya a haber para ese tiempo, porque ya pasó el CD, ya pasó el cassette, ya pasó el disco, ya estamos en la época de la UCB, no sé qué van a poner ahí, pero se va a proyectar toda tu vida. Todo, hasta lo que escondiste, hasta lo que hiciste ahí donde decías, de todos modos aquí no me ve nadie. De todos modos nadie se va a dar cuenta que yo hice esto. De todos modos aquí Dios no me ve. Eso está peor todavía. Y entonces ahí se verá todo lo que tú escondías, todo lo que hacías. Y habrá dos respuestas. La primera puede ser, has ganado la carrera. Bienvenido, siervo fiel. Adelante. Y la otra, pues no sé cómo te vas a decir, aquí no entras tú. ¿Cómo dice la palabra que
Que dice, entonces yo diré, muchos dirán, Señor, Señor, Señor. Y yo diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Es duro, pero es real. Así que tenemos que confesar y creer en la persona y obra de Cristo Jesús. Si confesares con tu boca, dice, ¿qué es eso, mis hermanos? La confesión tiene la idea de estar de acuerdo con ello. Cuando tú y yo confesamos que Jesús es el Señor, entonces estamos de acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Jesús y con lo que Jesús dijo también de sí mismo. Esto significa que reconocemos que Jesús es Dios, que Él es el Mesías y que su obra en la cruz es la única manera, la única manera que había para salvar a la humanidad, para salvarnos a ti y a mí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, nunca, mis hermanos, nunca podemos olvidar todo lo que significa el decir que Jesús, que Cristo es el Señor. ¿Sí? Si un hombre llamaba a Jesús en griego Kyrios, ¿saben qué significa Kyrios en griego? Significa Señor, significa Maestro, significa su majestad. Si alguien le decía así a Jesús, él lo estaba categorizando como el emperador y como un Dios. Él estaba dando el lugar supremo en su vida. Él estaba comprometiéndose a una obediencia y a una adoración reverente hacia Él. Ningún judío que en realidad no confesara que Cristo haría esto, ya que este término de Kyrios, de su majestad, de rey, es utilizado únicamente para Dios. Ningún gentil lo haría el cual no hubiera cesado de adorar al emperador, a Cristo. Esa palabra, Dios, su majestad, rey, alteza, es el fundamento de la fe de llamarle a Jesús mi rey, mi todo, el gran yo soy. También debes creer, dice la palabra, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Tú no puedes dudar, hermanos. Tú no puedes dudar de si es cierto que Jesús resucitó o no. Actualmente hay mucha ciencia que cada día nos demuestra que todo lo que vimos y estudiamos y pensamos en algún tiempo de nuestras vidas que solo eran cuentos, se está viendo, se está demostrando que fue real. Se está demostrando que fue real. ¿Sí? Apenas se hizo un estudio y se encontró en el Mar Rojo partes de carrozas enterradas en arena. Había corales dentro de eso. Y es la prueba del pueblo de Egipto que atravesó por ahí, del pueblo de Israel, perdón, cuando venían de ser liberados de Egipto. Cuando el ejército queda atorado ahí y el mar se cierra y muchos murieron. Ahí están las pruebas, hoy están demostradas. Gloria a Dios por eso, porque a veces me pregunto qué van a empezar a decir los ateos entre más pruebas salgan. Pero debemos de creerlo, y no solo por eso, sino por fe. Debemos de creer que Jesús se levantó de los muertos. Y algunos se preguntan por qué Pablo no menciona la cruz o la crucifixión en este pasaje. Pero cuando Pablo enfatiza, mis hermanos, la necesidad de creer que Dios le levantó de los muertos, no es que creamos en la resurrección como lo opuesto de la cruz, sino lo que ahora abarca en la obra de Jesús en la cruz. ¿Sí? Creyeres en tu corazón, dice. Una simple acuerdo intelectual con los hechos de la cruz y la resurrección no es suficiente. Tú debes de creer en tu corazón. Y aún esa creencia, hermanos, aún no es suficiente si no se acompaña de una acción. Es decir, ya lo creo, pero ahora que sigue, que confieses con tu boca. Yo creo que Jesús resucitó de los muertos.
Y confesar con tus bocas también significa ir y hablar de que tenemos un Dios que está vivo. Ir y hablarle al mundo que Jesús murió por ti y por mí y que resucitó, que Él venció la muerte. Eso es que confieses con tu boca, que tú crees en Él, que vives para Él y que le has entregado tu vida a Él. Confiesa con tu boca. Nosotros creemos todo de lo cual el Señor Jesús ha enseñado, pero tú y yo debemos ir un paso más allá, un pasito más allá y confiar en Él. Aún ni siquiera es suficiente solamente el confiar en Él. Como siendo el Hijo de Dios y el ungido del Señor, debemos de creer en Él. La fe que salva, mis hermanos, no es el creer en ciertas verdades, ni siquiera el creer que Jesús es el Salvador, pero es el confiar en Él, es depender de Él, es yacer con todo tu peso en Cristo como el fundamento de tu esperanza. ¿Sí? Él cree que el creer que te puede salvar, el creer que Él te va a salvar de todos modos, el dejar todo el asunto de tu salvación con Él, es una confianza, hermanos, sin reservas. Depende de Él sin temor, de verdad te lo digo esta noche, como tu Salvador presente y eterno. Depende de Él. Y esta, mis hermanos, esta es la fe que verdaderamente salva el alma. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confía para salvación. Estos dos juntos, creer y confesar, resultan en justicia y salvación. No debemos ignorar cuán escandalosamente resulta esto, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice la palabra, ahí está en la tele, será salvo. Y la afrenta que esto es para cualquier intento de la carne para ser justificado o cualquier intento de encontrar salvación basada en un fundamento de una nacionalidad, de un grupo, esto no es. Judíos, griegos, eran muy listos para dar crédito hacia el origen de cierta nación, de cierto grupo, como hermanos, como si el ser salvo fuera un asunto de haber nacido en una familia correcta. Para ser salvo no se necesita una posición económica, un color de piel, una nacionalidad. Se necesita que creas y confieses que Jesús es el Señor. Pero Pablo lo pone en claro, porque no hay diferencia, dice, entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos, dice la palabra, los que lo invocan. Pues la Escritura dice, Pablo al decir aquí, pues la Escritura dice. Pienso que se refiere al sentido general de la Escritura en lugar de un pasaje en específico. La Escritura dice. Hay varios textos de los cuales se puede obtener que los creyentes, mis hermanos, dice, no seremos avergonzados. Todos los que le invocan, de nuevo, note el énfasis en la responsabilidad humana. De Romanos 9, que ya lo vimos, podemos decir que la salvación es la decisión soberana de Dios. Pero de Romanos 10 podemos pensar que la salvación es únicamente la responsabilidad del hombre. Pero en conjunto podemos ver el asunto desde las dos perspectivas. Versículos del 14 al 15. Y esto es la necesidad, hermanos, ojo con esto, la necesidad de predicar el Evangelio. ¿Cómo pues? Es pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y eso ya lo vimos. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La palabra del Señor. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados?
Pablo observa, hermanos, correctamente que todo se regresa en la predicación del Evangelio y los predicadores deben de ser enviados por Dios y por la comunidad cristiana. ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? Posiblemente, hermanos, Dios pudo haber escogido cualquier medio para que llegara el mensaje, cualquier medio. Un video, una alabanza, una película, una prédica, abrir tu Biblia. Puede usar lo que sea el Señor para llegar como mensaje de salvación, como mensajeros angelicales u obrando directamente sin un predicador humano. Sin embargo, la manera normal de Dios de traer a las personas a Cristo Jesús es por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Tú hoy estás aquí porque alguien te habló de Cristo, porque alguien te invitó alguna vez a la iglesia. Y allá afuera, hermanos, hay muchos que hasta el día de hoy ni nadie los ha invitado a una iglesia, ni nadie les ha hablado del amor de Cristo. Muchos conocen a un Cristo que está en una cruz muerto, clavado. Es lo único. Otros conocen a un Cristo al cual, lejos de amar, le tienen miedo. Y tengo que hacer esto porque si no, Dios me va a castigar. Y tengo que hacer esto porque si no, me voy al infierno. Ahora, ¿ese miedo los hace vivir vidas santas? No, tampoco. Pero ¿cómo oirán si nadie les predica? Y yo sé que tal vez tú me digas, pastor, es que yo no me puedo subir ahí arriba con el micrófono, nada más el hecho de pararme ahí ya me están temblando las piernas, yo no puedo ni exponer en la escuela, o no podía ni hablar en público. Hay muchas formas de predicar, muchas. Y se los he dicho también muchas veces. ¿Qué haces con tus redes sociales? ¿Qué publicas en tus redes sociales? ¿De quién hablas en tus redes sociales? ¿Qué haces en tu vida? ¿Cómo te ven tus vecinos? ¿Como un buen esposo? ¿Como un buen papá? ¿Como un buen amigo? ¿Como un buen vecino? ¿O solo barres de tu línea de tu casa para allá? No dices, voy a barrerle al vecino también. ¿Por qué no? Si así es Dios. Da amor. Da amor. ¿Dios se cansa de dar amor? No. De hecho, la esencia del cristianismo y del evangelio y de Dios es el amor. Dice la palabra que quien no tiene amor no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es la fuente más inagotable de amor que puede existir, mis hermanos. Él nunca se va a cansar de dar amor. Tan nunca se va a cansar que tú le puedes fallar, volver a fallar, volver a fallar, volver a fallar, volver a fallar. Y Él sigue amándote, 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 amándote y dispuesto a perdonarte cuando tú le busques. Es una fuente inagotable de amor. Así que, ¿cómo oirán si nadie les predica? Nosotros, como cristianos, hermanos, yo estoy de acuerdo que tú no puedes amarrar a la gente y subirla a tu carro y traértela, dando a una persona a la iglesia. ¿Con cuántas personas tú platicas de lunes a sábado? ¿Con cuántas? Y la pregunta aquí cabría, y no me contesten, ¿a cuántas de esas les hablas de Dios? ¿O a cuántas invitas a la iglesia? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Somos soldados de Cristo. Somos guerreros de Cristo. Y eso nos encanta que nos digan en el culto. ¡Amén! ¡Aleluya! Pero eres un soldado que no dispara. Eres un soldado que vamos a la guerra y los enemigos nos están atacando. Y tú tienes el rifle guardado. No disparas. No me estás ayudando en esta guerra contra el mundo. De rescatar almas.
pero nos hacemos llamar soldados de Cristo. Te repito, no es tu responsabilidad, no está en ti traerlos, pero sí hablarles. Sí hablarles. No es de extrañar que aquellos que anuncian buenas nuevas tienen, dice la palabra, hermosos pies. ¿Verdad? Hermosos pies. Ellos se hacen copartícipes con Dios para la salvación de los hombres. Cuando tú y yo invitamos a alguien a la iglesia y viene y recibe a Cristo, tú y yo estamos trabajando en equipo con el Señor. Los pies hablan, mis hermanos, de actividad, de movimiento, de progreso. Y aquellos que están activos y en movimiento en la obra de la predicación del Evangelio, la palabra dice que tienen hermosos pies. Y yo sé que a lo mejor me dices, pastor, yo tengo callos, juanetes, uñas largas, lo que tú quieras, pero no lo dice en el sentido físico, sino hermosos porque trabajan para el Señor. Bueno, yo lo he vivido, y yo no sé si tú lo has vivido, pero ojalá que lo vivas, porque tendríamos que vivirlo todos. Qué bonito se siente el día que tú le hablas a alguien de Dios, cuando pueda voy, ahorita no tengo tiempo, otro día, y cuando el día que te dicen, voy el domingo a la iglesia, se siente tan padre. No, y eso no es lo mejor, porque a lo mejor ahí te va a dejar y no va a venir. Cuando viene, y que todavía dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y ves que pasa. Y pasan los meses y ves que asiste a la iglesia, y ves que se entregó, y ves que lejos de ser aquel borracho, lejos de ser aquella deprimida, ahora son personas con gozo en el Señor. Se siente tan hermosos, hermano. Y entonces ahora sí dices, Señor, tú y yo estamos haciendo equipo, estoy trabajando contigo, ahora sí. Soy soldado de Cristo, estoy salvando almas. Y dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Cuántas fiestas le has dado al Señor para que haga? ¿A cuántos pecadores has ayudado a arrepentirse? De verdad es algo que debemos de reflexionar, hermano. Porque caemos como dice por ahí un chiste, en cómo se rascan los changos. ¿Y alguien sabe cómo se rascan los changos? Hacia adentro. Todo para nosotros. Quiero que me predique, quiero cantar alabanzas, quiero estudio bíblico, quiero una película cristiana, quiero. Y quedamos. ¿Qué estamos dando a la sociedad que no conoce a Cristo? Para reflexionar. Obviamente, la salvación que Isaías profetizó no podía ser salvación a través de las obras de la ley. El decir, puedes estar bien delante de Dios si trabajas lo suficientemente duro, no es un evangelio de paz y el mensaje no trae anuncios de buenas nuevas. Los profetas anunciaron, mis hermanos, este rechazo del pueblo hacia Dios. Vamos al versículo 16 al 17, donde Isaías profetizó el rechazo del evangelio por parte de Israel. Dice, mas no todos obedecieron ¿qué? El evangelio. Pues Isaías dice, ahí Pablo está haciendo referencia a esa profecía de Isaías en el libro de Isaías, dice. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. A ver, hermanos, aquí está la respuesta. Espero que no sea tus preguntas. Más bien espero que me digas, sí, he oído que alguien ha hecho esa pregunta. Ojalá y no la haya hecho tú. Pero ¿han oído esta pregunta? ¿Por qué no tengo más fe? ¿Por qué mi fe no crece? Siento que me falta fe. ¿Lo han oído de alguien alguna vez? Y es más, podemos reconocerlo. ¿Lo hemos dicho nosotros?
alguna de las que acabo de decir? Yo sí, alguna vez. Ahora la respuesta es, ¿por qué me falta fe? No, aquí dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué va a pasar si yo casi no escucho la palabra de Dios? ¿Voy a tener mucha fe o poca fe? Poca. ¿Y qué va a pasar? Os dije poco, ¿eh? ¿Y qué va a pasar con la gente que nunca oye la palabra de Dios? ¿Tendrá fe? Tienes motivación en ellos. Y es por eso que esa motivación tarde o temprano se te dice. Y empieza el miedo, y empieza el temor, y empieza la ansiedad, y empieza la depresión, y los problemas me aturden. Pero es que tienes que tener, y luego a veces erróneamente cometemos el error de llegar con este consejo. Tranquila, Ana, tienes que tener fe. No es que mi fe la voy a activar como que, ok, ya la saqué, ya te digo fe. No, mientras no escuche la palabra de Dios, va a ser imposible que esa persona crezca y, más bien no crezca, tenga fe. Mucho peor que crezca, si no la tiene. Así que, hermanos, la próxima vez que duden de la fe que tienen, es porque les está haciendo falta escuchar más. ¿Qué? ¿Lo dijo el pastor Edgar? No, no lo dijo el pastor Edgar. Lo dice el Señor en su palabra. Amén. Mas no todos, dice al principio, obedecieron el Evangelio. Si la salvación es tan simple, hermanos, tan simple, que Dios dijo, que Jesús dijo, consumado es, ya todo está hecho. Si es tan fácil, si está disponible para todos los que confiaron en la persona y la obra de Jesús, ¿por qué al parecer Israel, o muchos de nosotros, somos echados de la presencia de Dios? Porque muchos de entre ellos no han creído en el Evangelio. Debido a que no han confiado en la palabra de Dios por medio de Isaías o de otros mensajeros del Evangelio, muchos de nosotros no hemos podido ser salvos por no creer en el Evangelio. ¿Sí? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe salvadora, mis hermanos, viene por medio del oír, por la palabra de Dios. A pesar de que Israel oyó, ellos no ejercitaron la fe salvadora en Cristo, haciéndoles a ellos y a nosotros aún más responsables. El oír es un reflejo de la vida del primer siglo. Pablo no eleva la posibilidad de que el mensaje sea leído. Aunque había personas que podían leer, los ciudadanos ordinarios del primer siglo tenían mucho la habilidad de aprender, no cuando leían, sino cuando oían. ¿Sí? ¿Estamos bien? Versículo 18. Y aquí, mis hermanos, el Salmo 19 testifica del hecho de que la palabra ha salido adelante y de que Israel la ha oído, haciéndoles más responsables. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Por toda la tierra, dice, ha salido la voz de ellos. Esto pudo parecer, mis hermanos, una exageración. El Evangelio aún no había sido llevado a toda la tierra en ese momento de la historia. Ni siquiera a todos los territorios que ya eran conocidos para los habitantes del mundo greco-romano. Pero Pablo estaba bien consciente, hermano, de ello. Y en ese mismo tiempo él estaba planeando la evangelización, en ese momento de la historia, de España. Una provincia en la cual el nombre de Cristo en ese momento ni siquiera era conocido. Pero para este momento el Evangelio ha sido llevado a la mayor parte ya del área del mar Mediterráneo, lugar donde se podría encontrar a los judíos, y eso es todo lo que el argumento requiere. Hermanos, no hay ningún lugar de la tierra prometida en donde esas buenas nuevas
hasta ya el día de hoy no hayan sido predicadas. Y hay escasamente algún lugar en el Imperio Romano en este momento de la historia en la cual la doctrina de Cristo crucificado haya sido escuchada. Si por lo tanto los judíos no habían creído, la culpa está en totalidad ¿de quién? ¿De Dios o de ellos? Ellos mismos, ya que Dios los había equipado ampliamente con los medios de la fe para salvación. Vamos al versículo 19. Deuteronomio dijo a Israel, en el libro de Deuteronomio dijo a Israel que Dios usaría a otras naciones para provocarles a celo, debido a que las otras naciones fueron traídas cerca de Dios en lugar de Israel. Y aún así ellos ignoraron también esta palabra, haciéndoles más responsables. En este versículo 20, vamos al 20, Isaías también dijo a Israel que Dios sería hallado de los que no me buscaban. Y esta predicción del Evangelio yendo fuera hacia los gentiles y su cumplimiento de nuevo hace a Israel más responsable. Versículo 20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. El testimonio de estos profetas, mis hermanos, con eso voy a terminar, nos ayuda a entender de que no deberíamos estar tan asombrados con que Israel, por la mayor parte, haya rechazado el Evangelio de Cristo Jesús. Y esto también fue profetizado. ¿Sí? Versículo 21. Y en Isaías, hermanos, también nos dice la valoración de Dios acerca de un Israel desobediente y que rechaza al Mesías. Ellos son un pueblo rebelde y contradictor y mucho más debido a su gran responsabilidad hacia Dios. Dice al último, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermano, yo te invito a que reflexiones esto último. No seas tú ese Israel, que toda la vida el Señor te ha extendido su mano y tú solamente has sido un hombre rebelde y contradictor. Y siempre lo digo, ¿cuántas veces el Señor te ha dejado solo? Nunca. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabe, pastor? Estás aquí. No sé cómo llegaste, pero estás aquí. No sé cómo has pasado estos 30, 40, 50, 60 años, pero estás aquí. Hasta, dice la palabra, hasta aquí me ha traído el Señor. Y le doy gracias por ello. Y reflexionemos si nosotros no hemos sido un pueblo rebelde y contradictor. Conocemos la palabra, sabemos la palabra. La pregunta es, ¿estamos viviendo la palabra? La estamos llevando a nuestras vidas. Porque si nos quejamos del hijo que va a la escuela y no aprende, pero no reflexionamos y somos los que vamos a la iglesia sin aprender tampoco. ¿Cómo actúas como padre cuando le pagas una colegiatura, unos libros a un hijo que reprueba las materias? ¿Cómo lo que le das un premio o lo castigas? ¿Lo reprendes o lo felicitas? ¿Y a poco no hay alguna molestia en ti? Estoy gastando, estoy comprándote lo mejor que yo puedo y me estás fallando con las calificaciones. ¿Cómo estaremos nosotros en las calificaciones de nuestra vida cristiana? Es algo que yo creo que todos tenemos que reflexionarnos, analizarnos y ver. Cuando yo conocí a Cristo, al día de hoy, yo era así y hoy soy así. O yo era así y sigo siendo así o peor. Tiene que haber un avance. Tiene que haber un avance. Porque una iglesia, mis hermanos, en la que no crecemos, aprendemos y mejoramos, simplemente es un espectáculo, un entretenimiento. Yo eso lo publicaba apenas en mis redes sociales. Eso precisamente
precisamente, que en una iglesia que no hay crecimiento, que no hay un cambio personal, solo se vuelve un show. Y me queda claro que no todos vamos a cambiar. Pero decía por ahí un pastor, si uno de todos ustedes me dice, pastor, Dios ha usado esta iglesia porque yo he cambiado en muchos aspectos de mi vida, me doy por bien servido y le digo, Señor, gracias, porque usaste esta iglesia para esa persona. No me importan los otros 39, 50, 60, pero uno pudo cambiar esta alma. Y es Dios trabajando en nosotros, hermano. Dios tiene que seguir trabajando día a día, pero nosotros tenemos que darle chance. Porque Dios nos enseña, Dios nos habla, Dios nos predica. Pero ¿qué pasa después? ¿Lo llevo a la práctica? De nada sirve conocer mucho de la palabra si hacemos todo lo contrario. La salvación, bueno fuera que dijera, y el que no falte a la iglesia entrará al reino de los cielos. Nos gustaría, claro que nos gustaría. Es más, hoy estuviera lleno. Y el que se aprenda la Biblia de memoria entrará al reino de los cielos. Quizá ya no estaría tan lleno, pero también se habría muchos. Pero desgraciadamente no dice eso. Dice que lo conozcas, que reconozcas que Él es el Salvador, que lo confieses de tu boca, y luego dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Que cambies tu corazón, que quites todo egoísmo, rencor, falta de perdón de tu corazón, que des amor, que seas el mejor padre, el mejor hijo, el mejor esposo, el mejor amigo, y que vivas para Dios. Amén. Eso es algo que tenemos que analizar, reflexionar, y que cada quien se evalúe de acuerdo a su conocimiento que tenga sobre su misma persona. Porque a todos nosotros aquí todos nos podemos engañar, pero a Dios jamás. A Dios no lo podemos engañar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por este estudio, gracias por este capítulo 10. Síguenos enseñando, Padre. Síguenos forjando como al barro, Padre. Síguenos moldeando, Señor. Quizás nos va a doler algunas veces, quizás nos va a lastimar, quizás sufriremos, Señor, pero si con ello tú nos vas cambiando, Padre, adelante, Padre. Somos obra tuya, Señor. Queremos ser cada día mejores hijos tuyos, Padre. Y perdónanos, Padre, por las fallas que podamos haber tenido. Perdónanos, Padre, si alguna vez fui rebelde a tu palabra. Perdóname, Padre, si alguna vez he hecho lo contrario a tus mandamientos, Padre. Hoy te pido perdón. Y hoy es un buen día para comenzar de nuevo, Padre. Guíame. Hazme sentir, Señor. Perdóname que te lo diga, porque quizás no lo he sentido, pero hazme sentir lo mucho que me amas. Hazme recordar todas las veces que me has demostrado que me amas. Gracias, Señor. Bendito seas. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.